Los saludo con la paz del Señor, amados hermanos. Agradecido al Señor por una vez más poder estar en este lugar, amados hermanos. Nosotros sabemos que es el Señor el que nos congrega, en el cual nosotros venimos a hacer un culto. Somos enseñados en este tiempo de todas estas cosas, lo que es hacer un culto al Señor, amados hermanos. Por eso es motivo de gozo, motivo de alegría, amados hermanos. Gracias doy al Señor también por esta oportunidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros, ¿no? De nosotros poder estar en todas estas cosas que pertenecen al reino de nuestro amado Señor. Por eso, amados hermanos, quisiera estar compartiendo allí una pequeña palabra, amados hermanos, con la ayuda del Señor. Vamos a estar leyendo así en Isaías, amados hermanos, Isaías capítulo 11. Vamos a estar leyendo el primer versículo, amados hermanos. Mientras busca, saludamos también allí a aquellos que están del otro lado, que nos están viendo, amados hermanos, detrás de las radios, de las bandas, ¿no? Que es de grande bendición a cada uno de nosotros, a cada uno de ellos, amados. Por eso los saludamos a nuestros hermanos, Dios, a nuestros hermanos, nuestros amigos que están allí mirando este culto en vivo, amados hermanos. Y dice así la palabra del Señor, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Amén, amados hermanos. Hacemos una oración al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hemos estado, Señor, alabando tu santo nombre en este lugar, Señor. Ahora, Señor, hemos leído tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra ya, al leerla, Señor, ya ella nos habla de bendiciones, de fortaleza, de aliento, de medicina, Señor, para todos nosotros. Yo te ruego, Señor, en esta hora, Señor, que tú seas, Señor, hablando, Señor, a tu iglesia, a tu cuerpo, Padre eterno. Sabemos, Señor, que eres tú, Señor, el que nos has traído, Padre, en esta noche, Señor. Te ruego que tú tomes todo dominio, el control, Señor, de todo mi ser, Padre eterno. Que sea tu palabra, Señor, que salga, Señor, en la potencia de tu Espíritu, Señor. Sabemos, Señor, que estamos sometidos, Señor. Gracias por la vida de tus siervos. Estamos sometidos, Señor, a la vida de él, Señor, porque es el que tú has puesto en este lugar, Señor, y Señor, basado, Señor, en lo que tú envías, Señor, así nosotros hablamos, Señor, queremos edificar, queremos, Señor, ser de edificación a cada uno de ellos, Padre. Deshace, Señor, toda perturbación en el corazón, en la mente, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y abundante gracias, Señor, sea dada, Señor, a cada uno, Señor, de nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados. Tomemos asiento. Hemos leído allí Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Amado, nosotros entendemos por la palabra del Señor, nosotros vemos que Isaí era el padre de David. Nosotros sabemos y entendemos que ellos eran el pueblo de Dios, amado, y que había una promesa que iba a venir un Salvador. Pero nosotros vemos allí que a través de Jacob ya hablaba de un león, el león de la tribu de Judá. Habla de Isaí, de David, el padre de Isaí es el padre de Isaí, y de ahí nosotros sabemos que vino el Señor Jesucristo con un propósito, el cual iba a traer la redención a todos los hombres, amados hermanos. Por eso nosotros vemos que dice: y saldrá del tronco de Isaí. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, los judíos, nosotros vemos que Dios lo escogió, un pueblo escogido para manifestar y mostrar algo, no al mundo entero. Nosotros vemos que ellos tenían la ley, tenían el precepto, tenían todas las promesas de Dios, pero vemos que así todos nosotros vemos que ellos no pudieron alcanzar por causa de la naturaleza. ¿Por causa de qué? De que la ley nosotros entendemos que era espiritual, mas el hombre era vendido al pecado y jamás, nunca iban a poder cumplir la ley de Dios. Y nosotros vemos que
capítulos anteriores a que llegue a esto, nosotros vemos que habla, ¿no?, del juicio y que Dios enviaba por causa de que el pueblo de Israel se alejaba y no hacían conforme a lo que Dios, el mandato que Dios le daba. Y nosotros vemos que entra en este capítulo 11 y dice, y saldrá, dice, del tronco de Isaí. Nosotros vemos que Jesucristo tenía que venir y hacerse hombre. ¿Para qué? Para salvar la humanidad. Dice que era necesario que el Hijo participara de carne y de sangre, igual que los hermanos, igual que nosotros. ¿Para qué? Para traer la redención, para traer la salvación. Nosotros vemos que el pueblo de Israel era un pueblo escogido, como nos enseña nuestro pastor, un pueblo escogido, un pueblo, una elección de Dios, que son muy amados por Dios. Nosotros vemos que hasta el tiempo de hoy nosotros vemos cómo Dios guarda, ¿no?, al pueblo de Israel, más allá de que por medio de él vino la salvación, por medio de su rechazo, por medio de que rechazaron al Mesías. Nosotros vemos que Dios a través de eso vino la salvación a todos nosotros. La salvación ¿a quiénes? A los gentiles. Nosotros vemos que acá habla de un tronco, habla que de la naturaleza, habla de aquellos, ¿de quién? De que tropezaron y cayeron. Aquellos que iban, y nosotros vemos que Dios envió la ley, y como Dios es verdadero, es un Dios justo, nosotros vemos que Dios no tiene por inocente al culpable, y nosotros vemos de ahí cuántas cosas que al pueblo de Israel le acontecieron. Y nosotros vemos que de allí vemos de un tronco que sale una rama de un tronco caído, un tronco que fue derribado. Y vemos que desde ahí, Cristo, nosotros entendemos que se hizo hombre y se hizo carne. Estaba expuesto al pecado. ¿Para qué? Para por medio de él traer la salvación, la redención a todos los hombres. Nosotros vemos que por medio de quién, de Jesucristo, nosotros podemos ser salvos. Dice que él puso a todos que lo puso al pueblo de Israel, endureció su corazón. ¿Para qué? Para que él pueda tener misericordia de todos nosotros. Vemos que la misericordia de Dios actúa, y vence, y triunfa sobre el juicio. Pero vemos que Dios, en su justicia, Dios tenía que condenar el pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y alguien tenía que morir. Dios no podía pasar por alto eso. Alguien tenía que morir. Y era toda la humanidad, porque nosotros vemos por la palabra del Señor que todo inició por la desobediencia de Adán. Y vemos que cuando él incurrió en desobediencia, entró el pecado, y por el pecado la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que el hombre se encontraba destruido. Nosotros cuántas ruinas trae el pecado al hombre, a la humanidad. Nosotros podemos verlo, salimos a las calles y cuántas cosas el hombre en su endurecimiento por causa del pecado. Entonces Cristo, vemos que desde allí, desde esa rama de la tribu de Judá, nosotros vemos como hombre, él vino, y vino ¿para qué? Para traer la redención, amados hermanos, para salvarnos a todos nosotros, para poder tener misericordia. Es por eso que Dios en la persona de Jesucristo, nosotros entendemos que él estaba en la cruz del Calvario pagando el precio, recibiendo el castigo, el juicio de Dios por toda la humanidad, por todos nosotros, amados hermanos, por todos aquellos que aún hoy se encuentran en el mundo alejados de Dios, enemigos de Dios en su mente, tal como éramos nosotros, porque nosotros éramos enemigos de Dios, andábamos ajenos acerca de la vida de Dios por causa de la naturaleza de la que nosotros hemos recibido, amados hermanos. Pero entendemos, que Cristo vino con un propósito. Vino, nosotros vemos que es una promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y vemos que él vino, ellos decían, que él lo iba a libertar del pueblo de allí, del reinado de ¿quién? De los romanos. Vemos que el reinado de los romanos subyugó, y era un imperio, y ellos pensaban que el Mesías venía. El Mesías permanece para siempre, porque esta promesa, esta profecía que habla acá, nosotros vemos que hablan de un reinado, hablan de un reinado justo. Cuando usted lee este capítulo, habla del reinado, habla del milenio, de un reinado justo. Y nosotros vemos que el pueblo de Israel esperaba a quien, al Mesías, y esperaban, algunos decían, no, el Hijo de Dios permanece para siempre.
siempre. Pero nosotros por medio de la palabra entendemos, amados, que Él nació para morir. Él tenía que morir, ve, y cargar el pecado, Dios, en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para condenar el pecado, para condenar que lo que al hombre lo aleja de Dios. De cuánta ruina trae al hombre, tal como sucedía con el pueblo de Israel. El bien estaba en querer hacerlo, ¿ve? Pero no lo podían hacer. Así se encuentra el hombre allí afuera, amados hermanos. Ellos, su alma gime y necesitan un Salvador, necesitan de que alguien les liberte. Nosotros por medio de la fe, un día alguien nos predicó y hemos abierto nuestros corazones. Y hemos recibido la salvación por medio de ¿quién? Por medio de creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios estaba cargando, ve, el pecado del mundo, condenando el pecado en la persona de Jesucristo. Y dice que Dios lo mató. ¿Por qué? Porque Él ocupó nuestro lugar. Él no va a tener por inocente al culpable. Entonces alguien tenía que ocupar nuestro lugar y ese fue el Señor Jesucristo, un hombre justo, un hombre que anduvo con rectitud. Un hombre, ve, que agradaba a Dios en todas las cosas, amados hermanos. Y nosotros, el hombre alejado de Dios, desobediente a Dios, lo podemos ver en la palabra del Señor, el pueblo de Israel, cuántas cosas que tenía, pero siempre iba atrás, como nos enseñaba el pastor, tras los dioses, cuántas cosas que lo arrastraba, teniendo todas las cosas y teniéndolo a Dios como su Señor. Pero ve que el Señor Jesucristo, Él vino con ese propósito y con ese plan. Él venía a traer la redención a todos los hombres. Y nosotros por medio de la fe hemos aceptado y hemos recibido la salvación de nuestras almas. El derramamiento de su sangre nosotros vemos que nos dio entrada. No solamente nos dio entrada, sino que limpió nuestra conciencia, nos lavó, nos limpió. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos ser hijos de Dios. No solamente dice que la sangre de Jesucristo nos redimió, sino que dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en su sangre, amados hermanos. Y eso es lo que ocurrió con cada uno de nosotros que hoy nos encontramos en esta noche, en este lugar. Hoy tenemos la vida de Cristo. Y nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Mas a todos aquellos que creen en Él le dio potestad de ser hijos de Dios, que no son engendrados de carne ni de sangre. Engendrar, nosotros entendemos, amados hermanos, que es meter, es engendrar. Nosotros vemos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, así como sucedió con María, engendró la vida en la vida de María, el Santo, a su Hijo Jesucristo, aquel que iba a traer la redención. Ese Espíritu Santo podemos entender que Él engendró y metió la vida de su Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Y a nosotros dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Fuimos traspasados ¿a qué? A un lugar. Los que están en Cristo, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, amado. Y eso es lo que nosotros hemos recibido, una vida espiritual, una vida que no peca y no puede pecar por causa del sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso nosotros vemos que hemos nacido de nuevo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en el Señor, porque le hemos recibido, porque no rehusamos el no creer, amado. Entonces tenemos la vida de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros hoy, por la vida que nosotros hemos recibido, nosotros podamos manifestar y podamos mostrar la vida de Cristo y anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos que acá el capítulo 11 habla de un reinado y nosotros estamos oyendo en este tiempo de un reinado. ¿De qué? De hacer justicia. Y nosotros vemos qué es justicia para Dios. Nosotros vemos que Dios en su juicio no iba a tener por inocente al culpable. Y dice que Dios lo mató. Y nosotros nos tenemos que ver que cuando Cristo murió, nosotros estábamos muriendo y lo que no nos pertenecía y lo que iba a caer sobre nosotros estaba cayendo en la persona de Jesucristo. La fe nos lleva a creer y a apoderarnos que cuando Dios mató a Cristo, nos mató a todos nosotros. Morimos, amados hermanos. El juicio de Dios se sació en la persona de Jesucristo, amados hermanos. Y hoy nosotros vemos que a través de la vida de Jesucristo, nosotros por la fe en su sangre, nosotros fuimos mudados, como hablaba la palabra en este tiempo, fuimos mudados ¿qué? A un hombre espiritual, a un hombre que no peca, en el reino de Dios, donde nosotros vemos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es
justicia, paz y gozo, amados hermanos. Entonces el Señor nos lleva ¿a qué? A que nosotros podamos ser justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia, Dios dice que se manifiesta a través de su grande misericordia, se manifestó para con todos nosotros. Lo podemos ver ahí en Romanos y habla, amados hermanos, que las ramas allí fueron desgajadas para que nosotros podamos ser injertados. ¿Ve? Y nos amonesta y nos dice que no nos jactemos por las ramas que fueron desgastadas. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos injertados y fuimos participantes de ¿qué? De la raíz, de la savia, de la buena savia. Nosotros sabemos que Jesucristo que es el linaje, vino y cumplió la ley y vemos que era un hombre. Y vemos que la esencia, nosotros vemos que era todo el amor de Dios, todo lo que Dios manifestó, lo que era Dios, lo manifestó en Cristo. Y en Él, nosotros vemos que Él manifestó la plenitud, la deidad, toda la suma de Dios lo manifestó en Cristo. Entonces es el linaje de David y nosotros vemos que es la raíz. Aquí la raíz de David ha vencido. Nosotros lo vemos allí en Apocalipsis, que le dice allí a Juan y le dice, no llore. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Entonces nosotros vemos que nosotros hoy tenemos y estamos injertados y tenemos la raíz, estamos injertados que en el olivo estamos en la raíz, amado, donde emana la esencia, tenemos el amor, tenemos la paciencia, tenemos todas las cosas, el fruto del Espíritu. Cuántas cosas para nosotros poder manifestarnos y hacer justicia, amados hermanos. Que es justicia, amado, no andar condenando. Nosotros vemos que la condenación cayó en el Señor Jesucristo. ¿Y cuántos por ahí que están afuera que para el mundo no valen nada, amados hermanos, y están tirados quizás, pero nosotros vemos que por medio de la fe en la cruz, ese hombre puede ser transformado tal como nosotros somos transformados, amados hermanos, y el Señor nos va llevando en su conocimiento y vamos allí de gloria en gloria, amados, vamos siendo transformados por medio de la renovación de su palabra, de su espíritu, amado. La palabra viene, alumbra nuestros caminos. ¿Para qué? Para que como Dios hizo, amados hermanos, y envió, no tuvo por inocente, envió, lo mató a su hijo. Así nosotros vayamos eliminando ¿qué? Nuestras faltas y nuestros errores, amados hermanos. ¿Para qué? Para nosotros poder manifestarnos ¿qué? En la vida espiritual, porque es necesario en este tiempo. Cuánta escasez, amado, por todos lugares, amado. Aún en el hombre que no conoce a Dios, amado, y aún en aquellos que conocen pero no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, amado, y que cada día, cada culto desde este lugar, nuestro amado pastor, por el Espíritu Santo nos enseña, amado, la luz que tenemos, amado, para nosotros poder anunciar, para poder nosotros poder hacer justicia, amado. Justicia, vemos allí nuestro Señor Jesucristo, estaba delante de Pilato, y le dijo que él tenía potestad de crucificarlo, y ninguna potestad te es dada. Si no le he dado del cielo. Y nosotros vemos, si mi reino sería de aquí, los míos lucharían, pero vemos que él no venía para esta promesa que está en este capítulo 11, sino que él primeramente tenía que morir, él primeramente tenía que traer la redención, él primeramente tenía que enmudecer, callarse, amados hermanos, como cordero fue al matadero, amado, y no abrió su boca. Él sabía que él tenía que ir a la cruz del Calvario y se hizo maldito por todos nosotros, para que nosotros podamos hoy ser justicia de Dios y poder llegar a alcanzar a ser justicia. ¿Justicia de qué? De que cuando nosotros podemos ver a nuestros hermanos, podemos entender que si nosotros somos justificados, nuestro hermano también es justificado. Que nosotros podemos ir por la medio de la palabra que el viejo hombre murió, que Dios consumó su obra en la persona de Jesucristo, envió su juicio, pero vemos que no termina ahí, no lo condena, sino que nosotros entendemos que Dios lo resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue acepto delante de Dios, y eso ocurrió con cada uno de nuestros hermanos. Entonces Dios nos presenta cada día de nosotros poder hacer justicia. Quizá muchas veces nosotros nos equivocamos, amados hermanos, y vemos quizá algún error, alguna falla de nuestro hermano, y ya quizá que nosotros vamos con el juicio o lo condenamos al hermano. Pero nosotros tenemos que entender que no solamente Dios envió, y mató y condenó al pecado, sino que también nosotros vemos que Dios nos justificó y que Cristo es el que murió y el que aboga por todos nosotros. Entonces Dios nos lleva ¿a qué? A que entre nosotros podamos
hacer justicia y nosotros poder entender para qué, para nosotros poder ayudarnos, para qué, para que nosotros podamos ¿qué? Amarnos como Dios nos amó. Él condenó el pecado y nosotros vemos que hay en nuestra naturaleza cuántas cosas ve que quizás tenemos que cambiar. Y vamos ahí en la lucha, vamos ahí y estamos queriendo, estamos anhelando y estamos deseando. Y Dios quizás que en este tiempo nos está llevando aquí a que nos ayudemos, que nos reunamos y que nos amemos por causa de aquellos que Dios quiere enviar en este lugar, amados hermanos. Así nosotros estamos congregados. ¿Cuántos pasaron? Ve, almas nuevas. Y así Dios nos honra, amado, con almas nuevas, 2 almas, 3 almas, amados hermanos. Y cuánto más si nosotros podemos alcanzar a amarnos unos a otros como Dios dice. Dios es justo. Sabemos que Dios es justo, como nos enseñó nuestro amado pastor. Sabemos que Dios es justo. Y el que es nacido de Dios hace justicia, amados hermanos. Entonces, por medio de la fe, eliminando ¿qué? Eliminándote toda falla. Cada uno sabe sus luchas, cada uno sabe las cosas que le acontecen. ¿Para qué? Para nosotros poder ¿qué? Poder hacer la obra del Señor en este tiempo final, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la manifestación de su amor Dios la quiere mostrar en este tiempo a través de cada uno de nosotros, amados hermanos. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo donde los cielos están abiertos por medio del Señor Jesucristo. Nosotros vemos que cuánto ve que quizás no quieren acercarse a la presencia del Señor porque dice por cuántas cosas hicieron. La vez pasada estaba hablando con una persona allí en la evangelización y ella decía, no, era creyente, en un tiempo se había apartado, y bueno, estaba apartado, y ella decía, no, pero yo no quiero ser como aquellos que quizás llega a los últimos momentos y sabe que va a morir, y en su falsedad, hipocresía, van y se acercan a Dios para que Dios los salve. Entonces yo le decía, y eso, porque el amor de Dios consiste en eso, de que de que el hombre pueda creer, que Dios no mira lo que el hombre hace, sino que Dios mira que el hombre se arrepiente y vuelva al Señor Jesucristo. Aún en el último segundo, en el último instante, Dios está ahí para salvarlo. Vemos a aquellos que van a una eternidad del Señor Jesucristo, a una condenación por causa de que de no recibir la salvación de su Hijo Jesucristo. Y vemos que el hombre se va a una eternidad al infierno no porque Dios lo envía, sino que el hombre por su propio medio, por rechazar el sacrificio en la cruz del Calvario, el amor manifestado para con él, el hombre se va. Y nosotros vemos que el hombre en aquel lugar, él no va a decir Dios es malo y me envió acá, sino que él mismo confesará y dirá que si él está en ese lugar, nosotros vemos que él por causa de él, por rechazar que semejante y caudal de amor que se manifestó en la cruz del Calvario. Y así también con aquel de que reciba a Cristo como su único Salvador, cuando vaya a ver a una eternidad de paz, de gozo, delante de la presencia del Señor. Ese también, si estoy en este lugar, es por el amor, por el caudal de amor que manifestó Cristo en la cruz del Calvario, amado. Por eso nosotros vemos que estamos en un tiempo que el Señor quiere manifestar y mostrar que nosotros podamos hablar de su palabra y estar a tiempo y fuera de tiempo, amados hermanos, hablando, predicando, amándonos, mostrando que la vida de su Hijo Jesucristo, eliminando quizás nuestros errores, nuestra falta, amado, con el fin de ¿qué? De servir a nuestro amado Señor. Hemos nacido de nuevo y saldrá, retoñará ¿qué? Un vástago, de allí algo que florecerá de la raíz. Nosotros vemos, no sé si alguien vio un tronco tirado y vemos alrededor quizá que empiezan a salir ramitas, y empiezan a salir de qué, de la savia, de la raíz donde se sustentada todas las cosas. Así nos sucedió con nosotros. Hoy tenemos la vida de Cristo, hoy somos hombres espirituales, amados hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, amados hermanos. Por eso dice que saldrá del tronco, y vemos que Cristo vino como hombre y cumplió, llevó la redención a cabo, amado, y es por eso que nosotros hoy estamos en este lugar. ¿Estamos para qué? Para servirle, con un propósito, amado. El Señor nos llamó, no por casualidad, no estamos sentados, no vinimos para estar sentados, sino que el Señor está trabajando, aún en los nuevos su palabra está trabajando. Hoy quizás no está haciendo, pero la palabra va trabajando y va haciendo, y nos vamos encontrando sirviendo al Señor, amados hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, amados hermanos, con cada uno de nosotros.
Vemos cuánta escasez en el mundo, cuánta escasez en el Evangelio, amados, amados. Y nosotros tenemos su palabra, la palabra segura, la palabra verdadera. Cuando nosotros por ahí, en la lucha, en querer agradar a Dios, quizás alguien tropeza, pero al instante tenemos la defensa, amado. Y enseguida nos levantamos, amados hermanos, y sabemos, olvidando lo que queda atrás, nos extendemos hacia adelante. Qué luz que tenemos, amados hermanos. Y cuánto allá afuera que no tienen esa luz, amados hermanos. Y aún tenemos y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, amado, y sabemos que con Cristo lo podemos todo, que Él nos lleva de triunfo en triunfo, amado. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, amados hermanos, en este tiempo final, amados hermanos. Por eso le insto, amados hermanos, a que sigamos hacia adelante, amados, que sigamos en busca de qué, del desarrollo de su amor, en busca de la esencia de todo lo que Dios tiene en nuestras vidas, en nuestros corazones, está todo, está depositado para nosotros poder vencer y poder crecer, creciendo en la gracia del Señor, creciendo en la obra del Señor, amados hermanos. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, amados hermanos. Por eso lo aliento, amados hermanos, a que sigamos hacia adelante, amados, predicando su palabra. Quizá se paró lo que es la evangelización en el grupo, pero en cuánto lugar nosotros podemos hablar de su palabra, amados, en nuestros trabajos, en cada lugar nosotros podemos, amado, hablarle y salvar las almas, amado, y que sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, amado, amados hermanos. Bendito sea su nombre, amado. Esto hasta aquí el Señor me ha dado, amados hermanos. El Señor le bendiga, amados hermanos. Y mi anhelo y mi deseo, amados hermanos, que todos nos encontremos allí en todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, amados hermanos. Amén. Gloria al Señor, amén. Y me llamaba la atención lo que repetía el Señor varias veces: no tendrá por inocente al culpable. Hace poquito estaba hablando con un hermano y leíamos una porción de la Biblia donde dice que cuando el justo se apartare de su justicia, dice, su justicia que hizo no le será tenida en cuenta. Dice, y cuando el impío se apartare de su impiedad, dice, la impiedad que hizo no le será estorbo para volverse al Señor. Entonces yo pensaba y yo decía, era el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Agarramos esto. Gloria a Dios. La Biblia dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere injusticia, su justicia no le será tenida en cuenta. Entonces, hablaba del juicio de Dios. Entonces yo decía, y si vamos al Nuevo Testamento, ¿cómo hacemos? Porque Cristo es nuestra justicia. Entonces, al ser Cristo nuestra justicia, nosotros tenemos una justicia dada de parte de Dios que nos libra del juicio de Dios. Pero la pregunta era, ¿a quién libra del juicio de Dios? ¿Quién es el que queda libre del juicio de Dios? ¿El hombre viejo o el hombre nuevo? El hombre nuevo es liberado del juicio de Dios. ¿Pero qué pasa con el hombre viejo? Alguien dijo una vez, y eso la Biblia lo dice así, el hombre viejo murió. Entonces yo pensaba y decía, claro, decía alguien así, viene alguien, dice, y le pega una cachetada a alguien. Entonces la pregunta decía, ¿quién es? Si la Biblia dice que el hombre nuevo no peca, no puede hacer eso. Y si el hombre viejo dice que murió, tampoco puede hacer eso. ¿Quién es? Entonces yo pensaba y digo, ¿y quién va a ser? El hombre viejo, que dice que murió y que no murió, porque si hubiera muerto no hubiera hecho eso. Un muerto no hace esas obras malas, no las hace el hombre muerto. Usted intente hacer drogar a un hombre muerto, ahí está el muertito ahí, llévele la droga, toma la droga, va a ver que no toma.
Dígale, toma un traguito de vino. A ver que no toma, no hace nada, porque está muerto. Un muerto no tiene esa actividad. Entonces yo pensaba y digo, claro, hay un juicio de Dios sobre el hombre viejo. Hay un juicio de Dios. Sobre el hombre nuevo no. Porque el hombre nuevo no peca ni puede pecar, no puede hacer lo malo porque es justo y él tiene una salvación por la justicia que es Cristo. Pero hay un juicio sobre el hombre viejo, sobre la naturaleza humana cuando se hace lo malo. Escuche bien, porque esto es una realidad del juicio de Dios sobre el hombre viejo y las obras del hombre viejo. Lo que el hombre siembra, eso va a cegar. El que hace lo malo va a cegar cosas malas. El hombre nuevo no va a cosechar esas cosas, pero el hombre viejo sí. Por eso en una oportunidad hablamos del infierno aquí en la tierra. El infierno aquí en la tierra. Hay una salvación con la cual nosotros por medio de la fe en Jesucristo somos salvos. Pero ¿qué del infierno de los desobedientes que no obedecen al Espíritu, creen en el Señor, pero viven una vida mundanal y humana? Hay un juicio sobre el hombre viejo y el hombre viejo recibe el juicio y el castigo de Dios. Recibe el castigo de Dios. El hombre viejo. Ese que yo digo que murió, pero que se manifiesta como un hombre de pecado. Es terrible eso. Yo meditaba esas cosas y digo, claro, el juicio de Dios en el Antiguo Testamento era sobre el hombre viejo. En el Nuevo Testamento, el hombre que nació de nuevo no tiene juicio porque es un hombre que no peca y no puede pecar. Pero el hombre, la naturaleza humana, con sus obras de pecado, recibe el justo castigo de Dios. Hay castigo de Dios sobre las obras humanas. Esto es así, créalo porque esto es de esa manera. Esto es así. Por eso la Biblia a nosotros nos lleva a vivir una vida de santificación. El que se limpia, límpiese más todavía. El que se santifica, santifíquese más todavía. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque la iniquidad no tiene nada que ver con él. Apártese de iniquidad. Entonces, ¿a dónde nos lleva el Señor? A vivir una vida de santificación, de santificación. Por eso me llamaba la atención cuando repitió el Señor varias veces, no tendrá por inocente al culpable, no tendrá por inocente al culpable. Nosotros creemos que el hombre viejo murió, entonces vivamos en esta vida nueva que el Señor nos ha dado. Es una vida para disfrutarla, para vivirla, una vida de un hombre libre que no está ligado al pecado, a la malicia ni a la maldad, sino que ama a Dios con todo su corazón y quiere servirle. Hoy leía un pasaje en la Biblia donde decía así, hermano, dice, no os juntéis con algunos que llamándose hermanos son fornicarios, ladrones, avaros, mentirosos, engañadores. No os juntéis, dice, con ellos, ni se junten. Entonces yo pensaba y digo, con algunos llamándose hermano. Entonces, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? ¿Mi hermano es el que aceptó a Jesús como su Salvador? ¿Mi hermano es el que se bautizó? ¿O mi hermano es el que nació de nuevo de Dios, mi Padre? ¿Quién es mi hermano? Porque los que son nacidos de Dios aman a Dios, buscan del Señor, tienen hambre y sed de Dios. Nosotros, mire, el Señor hemos hecho esto de añadir un culto más a los días que tenemos. El Señor ha mandado que lo hagamos así de esta manera. Ahora, mire, están los fríos, están los tibios y están los fervientes. Los fríos le da lo mismo que haya o no haya porque ellos vienen cuando siento venir a la iglesia, los fríos. Los tibios le parece, un culto más, por favor, qué peso, qué fastidio. Un culto más, qué fastidio, qué peso, qué tremendo, ¿no? Otro culto más, que le fastidia. Pero el ferviente, ¿sabe lo que dice? Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Señor, necesitamos entrar en tu presencia, necesitamos buscar tu rostro, necesitamos. Cuando escucharon esto, no dijeron, dijeron, gloria a Dios, un culto más. Porque los que han nacido de nuevo tienen hambre
Son ellos los que quieren tomar de la leche espiritual porque su nacimiento espiritual los lleva a tener necesidad de beber la leche espiritual que sale de la presencia del Señor. Por eso aman los cultos, aman las reuniones, aman las alabanzas al Señor, las predicaciones, son los que se escuchan las predicaciones, los que se pasan cantando y alabando a su Señor, porque ahora viven para Dios, no viven para ellos mismos. Nacieron de nuevo y aman a su Señor, aman a su Salvador. Por eso me llamaba la atención lo que el hermano dijo, no tendrá por inocente al culpable. Así que el culpable no va a salir inocente, no tendrá por inocente al culpable. Mis amados hermanos, alegrémonos en el Señor. El Señor permitió así que tengamos un día de culto. No se enfade, no se enoje, no se malhumore. Alégrese en el Señor como hijo de Dios que es usted. Gócese en el Señor y alabe su nombre. Tendremos Santa Cena los domingos continuamente. Tiene que ser una alegría para usted. Una alegría, un gozo. El hombre pecador no quiere eso porque tiene temor, sabe que muchos duermen, pero los que aman a Dios y nacieron de nuevo, aman las cosas del Señor y la Santa Cena para ellos es un regocijo espiritual. Así que alegrémonos y gocémonos. Las bodas del Cordero son venidas y estas cosas que el Señor nos da son principio de lo que tendremos para siempre en el Señor. Cielo nuevo y tierra nueva, donde estaremos para siempre alabando, glorificando y alabando el nombre maravilloso del Señor. Los primeros cristianos dicen que todos los días se reunían en el templo y por las casas glorificando el nombre de Dios. Así que mis amados, no nos detengamos, firme, adelante, sigamos adelante en el servicio del Señor. Amén. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie, cierre sus ojos y oramos, dándole gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, por su palabra. Saldrá, dice, un vástago, una de la raíz, dice, saldrá, y Jesucristo dijo que Él era la vid verdadera y nosotros los pámpanos, los que salimos de esa vid, de ese vástago que habla el libro de Isaías.